Damos la bienvenida a todos nuestros seguidores de CN Noticias y CNN Lugar de la Noticia. Bienvenidos a este su espacio de Hablemos de Política. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, muy querido por muchos fusagasugueños, porque durante varios años prestó un buen servicio en el Hospital San Rafael. Él es el médico Andrei Rojas. Doc, bienvenido. Rudy, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Sorprendido, pues no creo que sea la persona más política de Fusagasugá, pero creo que todos debemos saber, todos debemos estar enterados de la política y todos debemos participar en la política. Bueno, hablemos un poquito del 2015, 2014, 2015, cuando Andrei Rojas asume la presidencia del partido Cambio Radical. Sí, bueno, pues fui invitado por un grupo de concejales en ese momento y de aspirantes al consejo del partido Cambio Radical, a quien extiendo un gran saludo y un gran cariño. Y me llamaron en ese momento, Carlos Rojas y Gerardo Rocha eran concejales y decidieron hacer una mesa directiva y pues pusieron en mí la buena intención de presidir Cambio Radical en Fusagasugá e hicimos una gestión muy interesante que empezó por allá en el año 2014 y en especial porque nos acercábamos a unas elecciones, entonces empezamos a reunir un grupo de mujeres y de buenos políticos en Fusagasugá, que terminó siendo una muy buena sorpresa porque creo, y si no estoy mal, fueron las elecciones con mayor votación de Cambio Radical hasta el momento aquí en Fusagasugá. Bueno, Doc, luego de eso, ¿qué pasó con Andrei Rojas en el tema político? ¿Por qué sale de Cambio Radical? Y vamos a hablar un poquito, ¿quién es Andrei Rojas? ¿Por qué Andrei Rojas le apasiona? Es un apasionado por la política, porque hay que decirlo. Y tú lo dices. ¿Por qué me pones en esto, Rudy? Porque sencillamente uno a través de redes sociales uno puede ver y puede observar los pensamientos políticos. Incluso netamente la política no tiene que ver mucho, por decirlo, con democracia. No todo es consejo, senado, cámara, porque la política es esto, sentarnos a hablar, a dialogar y a replantear varias situaciones que en este momento está viviendo no solamente Fusagasugá, el departamento, sino también el país. Bueno, está claro, los que no se meten en la política están destinados a ser gobernados por idiotas y eso es la verdad. Todos los ciudadanos tenemos que saber de política, tenemos que enterarnos de la política, tenemos que estar en la dinámica política y más en nuestro municipio. Yo creo que por allá en el 2015, después de las elecciones y del buen resultado que hubo en las elecciones para Cambio Radical, pues seguí trabajando como médico. En ese momento fui llamado para trabajar en el Hospital San Rafael de Fusagasugá como subgerente científico. Acepté y obviamente pues eso significó que ya entrar en el ámbito público pues me obligaba a distanciar un poco los temas políticos porque pues obviamente primero el tiempo y segundo porque obviamente pues ya a pesar de que puede uno ser un simpatizante pues ya no puede ser un activo en la política siendo un empleado público. Y ahí estuve hasta el año 2020, donde pues terminé mi ciclo de trabajo y me dediqué nuevamente a la empresa privada, a trabajar seguir trabajando por la salud de los fusagasugueños y de la región desde el ámbito privado, pero obviamente pues le queda a uno esa espinita porque después de que se obtiene pues es muy difícil dejarla y pues obviamente lo que seguimos haciendo fue política y nos llamaron en ese momento con mi hermano al partido de la U, un llamado que nos hizo el diputado Pedro Aníbal Cárdenas y él pues dijo, oiga, ustedes que en Cambio Radical estuvieron, que hicieron un buen trabajo, ¿por qué no vienen a apoyar el partido de la U en su momento? Obviamente mi hermano dijo, listo, voy para allá. Se puso a trabajar muy fuertemente, obtuvo una muy buena votación al consejo, creo que fue la segunda o tercera votación más alta de Fusagasugá, lo cual pues obviamente le permitió en este momento ocupar un cargo y bueno, es súper interesante y ahora que salí, que ya estoy por fuera de las entidades públicas, que ya me considero otra vez un simpatizante y un practicante de la política,
Pues nada, aquí estoy y seguir hablando de política en las esquinas, que es lo más sabroso y echando tinto. Y sobre todo, pues ayudando para que nuestro municipio y la región pues tenga esa representatividad importante que necesitamos, en especial para que el desarrollo se dé. Somos el segundo municipio del departamento, después de Soacha, que obviamente por la connotación que tiene este municipio, pues es un municipio que casi quintuplica a los demás municipios del departamento, pero por ejemplo Girardot, que es un municipio con tanta afluencia de turismo, Zipaquirá y sus alrededores, y Fusagasugá, pues mire, se convirtió en un municipio muy grande y yo creo que aquí todos los fusagasugueños nos tenemos que meter en la cabeza que hay que untarnos de lo político, hay que enterarnos de la política y hay que ayudar a hacer política. En cuanto a en cuanto a la política nacional, ¿cómo ve usted el tema para estas elecciones que se avecinan? ¿Cómo ve el gobierno del presidente Duque? ¿Cómo ve esos 70.000 milloncitos que se perdieron de las TICs? Mientras que muchos niños, acá hablando de lo local, en veredas que recorrimos, en política, en campañas políticas, no tienen ni siquiera cobertura. Vemos el tema de la educación también a nivel local, porque es bueno comparar lo nacional con lo local y decir, hombre, mire, ¿qué está pasando? Hay muchos niños que no pudieron recibir clases virtuales porque no tenían una conectividad, porque en sus veredas no llega la conectividad y porque no tenían el dinero suficiente para quizás pagar la banda ancha, el internet, los 100.000 pesos que cuestan esos 5K. Bueno, yo creo que debe ser muy duro ser presidente de la República. Y en especial porque este es un país polarizado y es un país donde hay muchos amores y muchos odios. Y pues el presidente Duque pues pertenece a uno de esos sectores y esa es la realidad y eso tiene un costo político. Creo que el uribismo eh, realmente pues no está pasando por su mejor momento, creo que viene en un proceso de declive, esa es la realidad, eso es lo que se escucha, es lo que se siente y obviamente pues eso afecta enormemente a una presidencia de la República. Los escándalos pues están por doquier, en todo lado y pues este reciente con lo de las TICs pues es vergonzoso y debe tener un costo político y yo creo que la ministra de las TICs pues tiene que entender que ese costo político no puede solucionar el problema de ella, sino que debe ser una buena escudera y debe tratar de soportar la situación para el presidente. ¿Cómo lo debe hacer? Pues yo creo que debe dimitir de su cargo y debe salir porque obviamente pues va a tener que empezar a responder por unas situaciones de irregularidades. Es muy vergonzoso que en esta situación de pandemia donde la educación ha sido tan compleja, porque nuestros niños han perdido 2 años de su vida. Yo creo que los años más maravillosos son los años escolares y los han perdido. Y la educación, pues, a pesar de que los docentes han hecho un gran esfuerzo, es muy difícil desde la virtualidad poder enseñar, poder educar, poder formar a los muchachos, eh, eh, porque de por sí ya es una carga psicológica difícil para ellos estar en su casa y fuera de eso, pues no tener conectividad y salir a los medios públicos a decir, bueno, vamos a tenerlo y vamos a echar a andar esto y pues resulta este fiasco financiero donde pues obviamente lo que yo veo es corrupción desde todo tipo de vista. Hablan de pólizas falsas, hablan de la filtración de la información, hablan de contratos prácticamente a dedo y pues eso asusta muchísimo. Y ese costo político lo tiene que asumir la señora ministra, ese costo político le va a caer al señor presidente y ese costo político le está cayendo al uribismo. Es impensable pensar que ellos no van a tener un costo político frente a esto. Y eso hace que el dinamismo político pues empiece a darse. Y obviamente pues los partidos de izquierda están tomando muchísima fuerza, los partidos de centro también se están volviendo muy importantes y yo creo que es un momento coyuntural y es un momento donde los colombianos tenemos que sentarnos a reflexionar qué es lo que ha pasado en Colombia, cómo hemos llevado a Colombia en los últimos 20 o 25 años y hacia dónde nos dirigimos. Y es la segunda moneda más devaluada de América después de Venezuela. Eso ya dice muchísimo de Colombia. Y el PIB ha caído enormemente y ya nos encontramos por debajo de Ecuador, nos encontramos por debajo de Perú y casi que estamos muy
por debajo de potencias como a la misma Argentina, la misma Brasil, la misma Chile, que es uno de los países pobres del hemisferio. Entonces uno dice, ok, algo está pasando mal en Colombia, este problema de la corrupción es complejo y tenemos que empezar a elegir gobernantes que realmente hagan un trabajo adecuado, no pensando en su grupo político, no pensando en lo personal, sino pensando en toda la población colombiana y que mejoren las situaciones, porque es muy, muy doloroso lo que se está viendo, pero no solamente eso, Rudy, ha habido demasiados escándalos ya, son cosas tras cosas, la ley sigue siendo muy laxa con los corruptos y pues eso, lo único que está haciendo es que nos está perjudicando y ahora nos van a amarrar viendo estas situaciones, pues obviamente un ajuste en la renta, un ajuste en el IVA, un ajuste en todos los pagos de impuestos y muy complicado. Yo que trabajo ahora en la empresa privada, es muy difícil. Hacer empresa privada en Colombia es muy, muy duro. El pagar lo que hay que pagar es muy complicado y no hay alivios, no hay forma de trabajar y ofrecer empleo. Entonces eso nos obliga a pensar que todos nos tenemos que meter en cintura y todos nos tenemos que meter a pensar realmente cómo vamos a mejorar nuestro país desde nuestros dirigentes. ¿Cuál sería ese plus, eso que necesita el próximo presidente de Colombia para que garantice una buena salud, para que le dé el estatus que los médicos como usted, los estudiantes de medicina y la salud en general en Colombia se encuentren en un estatus un poco mejor como se encontraba hace 20, 25 años atrás? Bueno, yo creo que la salud en Colombia en este momento de pandemia pues complicado y hay muchas cosas que hay que revisar, ¿no? De forma y de fondo. La, la reforma a la salud se debe hacer, pero no la reforma de la salud que nos estaban planteando. Yo creo que la intermediación de los dineros de la salud no puede seguir en manos de 4 o 5 empresas grandes que determinen cómo se va a manejar la salud en Colombia. Yo creo que la salud en Colombia debe ser manejada directamente por el Estado, los recursos deben ser directamente por el Estado y es el Estado el que debe determinar cómo se van a manejar esos recursos, no poner estos intermediarios que hacen muchísimo daño y sobre todo porque se vuelven muy grandes. Eh, la verticalidad en este momento con las EPS también complica mucho la situación a las empresas pequeñas y privadas en salud y obviamente eso hace que los grupos médicos que ya venían organizados y que habían montado sus IPS y que habían generado algo de espacio en la economía de la salud pues se vengan abajo porque prácticamente se están quedando solamente dentro de las EPS los recursos. Y es muy difícil competir con eso, es muy difícil competir con entidades que tienen presupuestos de 3 5 y 10 billones de pesos al año. ¿Quién compite con eso? Es muy difícil. Entonces, obviamente, se rompe la empresa privada en salud y eso no nos va a llevar a algo bueno. Además que la pérdida de la autonomía que teníamos los trabajadores de la salud, pues obviamente se está evidenciando y es que prácticamente nos ciñen a unos comportamientos clínicos que transgreden realmente la opinión del médico como tal. Yo creo que un dirigente para la presidencia en los próximos 4 años del país tiene que tener en claro que sí se debe hacer una reforma a la salud, pero es una reforma que se debe hacer de fondo desde la equidad, realmente que ayude a que esos recursos sean bien administrados y que esos recursos lleguen a la población, que las EPS le paguen los recursos a las ES y a las IPS públicas y privadas, que mantengan los recursos adecuados para que le puedan pagar a sus trabajadores, para que le puedan pagar a la salud. Las las empresas privadas pequeñas pues obviamente tienen derecho a surgir porque se especializan en formas de trabajar y por ejemplo vamos a un caso, servicios como gastroenterología, grupos de gastroenterólogos se unen para montar sus empresas y vender los servicios a las entidades públicas y privadas, pero obviamente frente al dominio de las EPS pues eso se va rompiendo y la verticalidad que se produce en los servicios pues rompe esas empresas pequeñas organizadas. Yo creo que esa es la forma que deberían empezar a desarrollar una problemática que está en el país, que es latente, que es
yo creo que va a explotar. Eso es como tener una granada en la mano sin seguro. Esa es la salud en Colombia y en este momento está muy complicada. Y en este momento hay un problema muy difícil con las entidades de salud y es que las EPS se están demorando muchísimo en pagar a las entidades, ya sea públicas o privadas, todos los servicios que se están vendiendo en salud. Y obviamente en este momento todo el tema de unidades de cuidado intensivo, todo el tema de procesos de rehabilitación, todo el proceso post-COVID, pues cuesta mucho dinero. Es importante que hayan mesas de trabajo que permitan que esos recursos del Estado salgan directamente a las entidades de salud, salgan directamente a los proveedores de la salud, salgan directamente a los trabajadores de la salud para que no vayan a haber dificultades. Eso se está viendo, no solo en la localía, en todo lado. Bueno, hablando un poquito del tema nacional, el tema local, ¿cómo ve usted la gestión acá en Fusagasugá? Con respecto a la alcaldía, Con respecto a la administración, con respecto a la salud, a la educación, a la movilidad, a la seguridad e inseguridad, el microtráfico. Como fusagasugueño, como habitante de Fusagasugá, cómo se siente usted en ese momento? bueno, realmente yo creo que la percepción de los fusagasueños es que a pesar que hayamos sido galardonados en seguridad, la percepción de las personas, de los que caminamos por las calles, de los que salimos a hacer nuestras vueltas bancarias, de los que vamos a comprar en la esquina o a pagar el recibo de la luz o el recibo del teléfono, no nos sentimos seguros en Fusagasugá. Hay mucha inseguridad, eh, hay un gran desplazamiento de bandas criminales que vienen desde fuera de la ciudad a delinquir en nuestra ciudad. Fuera de eso, pues obviamente, y hay que decirlo sin tapujos y lamento si esto produce algo de molestia en algunas personas, pero hay que decirlo. Y es que los temas migratorios tampoco están produciendo seguridad, o sea, está llegando una cantidad de población fuera del municipio y fuera del país, y obviamente eso nos está afectando la seguridad. Yo creo que la percepción del fusagasugueño en salud es muy mala y hay que mejorarla. Creo que la alcaldía y el consejo pues tienen que meterle mano a mejorar muchísimo el tema de seguridad, que no se queden solamente en un galardón, sino que realmente se vea en la percepción de las personas frente a la seguridad. El tema de movilidad, pues para mí sigue siendo muy complicado, es un desastre. Yo vivo abajo del Indio y pues pasar el Indio es ya una tortura. Es más, hay memes que hablan de que es toda una aventura tener que bajar a visitar a algún amigo abajo del Indio, y eso es cierto, es difícil, nosotros tenemos que durar 20, 30 minutos parqueados ahí y eso ya tiene que solucionarse. Entiendo que eso no depende solamente del municipio, sino que también depende del departamento, ya que está concesionado a través de Vía 40, pero pues el municipio tiene que gestionar y tiene que presionar los recursos y tiene que presionar al departamento, al señor gobernador para que nos construyan la doble calzada, nos construyan ese rompón que nos permita a nosotros desahogar esa área, pero yo creo que eso tampoco se va a solucionar tan fácil. Es muy posiblemente que necesitamos es un paso a nivel para que descongestione y no queden trancados los vehículos en esta área. Esta es la área de mayor construcción en Fusagasugá. Más de 1.500 o 2.000 unidades de vivienda se están haciendo en estos sectores. Entonces, obviamente, la movilidad se va a ver muy afectada. Abrir esta calle que viene desde la escuela de policía y que viene a desahogar casi sobre la Salle es importantísimo. Es una forma de desahogar el municipio. Entiendo que ya están en obras en la vía que está abajo del terminal y eso también pues permite que haya otro acceso al municipio, mejorar la movilidad de la vía de Las Palmas que está muy deteriorada. También entiendo que no depende del municipio, también entiendo que es una situación departamental, pero pues hay que presionar, los concejales, el alcalde se tienen que unir en ese trabajo, tienen que ir a hablar en una mesa de trabajo con el señor gobernador, tienen que sentar a los responsables de las vías y ponerlos en cintura y poner plazos y cronogramas claros para que solucione este problema de movilidad. Muchos de los barrios que se están construyendo, y hablo de estos barrios que se encuentran de la Salle hacia arriba, están construyendo unidades de vivienda y no tienen
eh, adecuadas calles y movilidad. Yo creo que a los constructores también hay que meterlos en cintura, y es que parte de sus permisos en planeación para construir está el desarrollo de la vía por donde están construyendo, y ellos también tienen que colaborar. Un momento, recuerdo que a los fusagasugaños nos cobraban. Si construíamos nuestra casa o nuestro edificio, nos cobraban por el pedazo de calle. Pues revisémoslo y empecemos entre todos a pagar para que se vea el desarrollo en la movilidad. Eso va a permitir que los barrios se desarrollen, que las comunidades obviamente se puedan desplazar más fácil, pero sobre todo para que el comercio en estos sectores sea muchísimo más rentable, porque al fin y al cabo nosotros aquí en Fusagasugá vivimos no de las empresas grandes porque no existen, sino vivimos realmente desde del local pequeño, del restaurante, del bar, de las comidas, de las ventas de celulares, de estas cosas, y pues con las calles destruidas o simplemente inexistentes, pues no vamos a poder mejorar las condiciones de vida de las personas. Creo que la alcaldía y el consejo municipal le siguen debiendo al municipio de Fusagasugá. Creo que tienen que sentarse a trabajar. No dudo de la buena voluntad de los concejales, mucho menos de la buena voluntad del alcalde, pero siguen en deuda. Y yo creo que deben seguir trabajando más fuertemente y dejar tanta diferencia política y dedicarse a trabajar un poco realmente en la comunidad. Bueno, y para finalizar, ¿cuál sería el mensaje que usted les daría a todos los jóvenes y las personas que aún son apáticas a la política y confunden el tema política con el tema politiquería, con el tema corrupción? De acuerdo, pues no, yo te comentaba hace un momento, realmente en este momento, pues a pesar que me encuentro trabajando en ámbitos privados, soy consciente de que la política es muy importante para las regiones. Yo creo que hay una inconformidad general de la población, en especial de los jóvenes, en cuanto a la política realizando, y es que debe ser más inclusiva. Pero, pero también he visto que para las próximas elecciones a Cámara y Senado hay jóvenes, y hay jóvenes fusagasueños, entre ellos. Yo creo que hay que salir a apoyarlos, hay que salir a hablar con ellos. Y a estos muchachos que están saliendo a hacer campaña, pues hay que decirles, escuchen a los jóvenes, escuchen en la calle, salgan a caminar por las esquinas, bájense de los carros, bájense a hablar con el tendero, hablen con la señora del restaurante, con la señora que vende tintos, hablen con las personas que tienen su negocio en la plaza de mercado, con las personas que tienen su negocio en los barrios, con las personas que caminan por las calles, que tienen que deambular para vender algo, con los profesores, hablen con todos los tejidos vivos económicos y escúchenlos para que sus propuestas realmente retumben, pero sobre todo apliquen para nuestra región, para nuestra bella Fusagasugá. Pero pues no podemos ser apolíticos, hay que apoyar a estas personas. Yo soy creyente total que debemos ser más regionalistas en Fusagasugá, debemos votar por las personas que estén aquí haciendo presencia en Fusagasugá. A estos jóvenes que están iniciando su vida política hacia la Cámara de Representantes, hay que apoyarlos. Hay 50 y pico mil de votos aquí en Fusagasugá, y es muy doloroso que se vayan para los candidatos del norte de Bogotá, para los candidatos de la Sabana y de otras partes, cuando aquí realmente hay personas que quieren hacerlo. De por sí hacer política es muy difícil y muy costoso, y hacerlo es muy, muy complicado. Entonces hay que apoyarlos y eso. Y lo mismo al Senado. Si hay, en este momento, pues que yo conozca, hay 2 o 3 cundinamarqueses que están haciendo una puja para el Senado, y entre ellos pues una persona es de la localía y otra persona es de la región. Hombre, pues si están ahí, ¿por qué no apoyarlos? ¿Por qué no salir nosotros a apoyar a estas personas? Sentémonos a hablar con ellos, pidámosles que den espacios, y ustedes, los medios de comunicación, permitan esos espacios para que ellos puedan también dar sus opiniones, mostrar qué es lo que han hecho, qué es lo que han gestionado, cómo ha sido su vida, si han sido corruptos, si no han sido corruptos, si han sido diligentes, si han traído obras, si no han traído obras, para que el pueblo los escuche. Pero definitivamente yo creo en la regionalidad, debemos ser muy regionalistas.
Yo esta noche viajo para Medellín y uno ve, por ejemplo, que en la costa y en Antioquia, en la costa son 30 senadores, en Antioquia 18 senadores, en el Valle otra decena de senadores, y en Cundinamarca no hay un solo senador que represente Cundinamarca. Eso es muy doloroso. Eso en este momento, si no es por las situaciones de corrupción y otras situaciones, no habría un senador del departamento. Entiendo que en este momento hay una senadora conservadora que hace mucha presencia en la región, pero terminó siendo senadora por la muerte de un senador, pero no por la elección. Entonces uno dice, oiga, ¿por qué nosotros con ese potencial en la región de Cundinamarca no ayudamos a que estos 2 o 3 senadores que están haciendo presencia salgan y representen Cundinamarca? Es que Cundinamarca tiene 1 millón de votantes y tranquilamente da para sacar estos 3 o 4 senadores que se encuentran en la región. Y en Fusagasugá, si hay 2 o 3 personas que quieren ser representantes de la Cámara, con la votación de Fusagasugá prácticamente se hacían representantes de Cundinamarca. Hombre, apoyémoslos. Eso le digo a la juventud. Escuchemos, propongamos, discutamos, pero sobre todo apoyemos lo regional. Y a los políticos, salgan a recorrer las calles, salgan a caminar, salgan a hablar con la gente. Díganle a las personas cuáles son sus propuestas y escuchen lo que les están diciendo las personas para que realmente sean agradecidos con el voto. Y sobre todo, pues que en Fusagasugá y nuestra bella provincia del Sumapaz, pues sea para nosotros, para los fusagasugueños, para los provincianos del Sumapaz, porque es que desgraciadamente, miren, nos ha tocado ir a desplazarnos a trabajar en otras áreas y en otras zonas del departamento porque la oportunidad aquí ha sido muy baja. Y eso es la falta de poder político en nuestra región. Esa es mi opinión. Bueno, doctor, muchísimas gracias por estar en las cámaras de CN Noticias. Bueno, muchas gracias a ustedes y bienvenidos a mi casa y cuando quieran. En mi casa es la casa de ustedes, en especial la tuya, Rudy, a quien te aprecio muchísimo. Hemos tenido la oportunidad de hablar y de ser amigos y agradezco muchísimo. Y con este canal, pues obviamente bienvenido y en lo que yo pueda ayudar, facilitar y en lo que pueda opinar, pues ahí estaré atento a apoyar y a saludar a todos los fusagasueños. Bueno, y así con este espacio de Hablemos de Política finalizamos. Recuerden visitarnos a través de www.cnnoticias.com.co.